El secreto del millonario y el llanto salvador. Atención. ¿Puede el llanto de un bebé desesperado ser la clave para revelar una red de mentiras y traiciones en el corazón de una familia adinerada? Lo que comienza como la búsqueda desesperada de una niñera se convierte en un thriller de suspenso y romance que te mantendrá al borde del asiento, cuestionando quién es realmente la víctima y quién el villano. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal, Cuentos que Enamoran. Publicamos 2 videos todos los días. Y dale me gusta al video si disfrutas esta historia. Y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. El niño incontrolable. En 12 meses, un bebé de apenas 10 meses había enviado a 14 niñeras profesionales al hospital con mordidas, arañazos y crisis nerviosas. Marcos Castellanos se apretó el puente de la nariz mientras contemplaba el caos que había sido su oficina en casa. Papeles esparcidos por el suelo, una laptop con la pantalla estrellada. En el centro de todo, su hijo Gabriel, llorando con una furia que parecía sobrehumana para un bebé de solo 10 meses. Señor Castellanos, la voz temblorosa de la señora Ramona, la niñera número 14, interrumpió sus pensamientos. La mujer de 50 años, con más de 20 años de experiencia cuidando niños de familias acaudaladas, tenía marcas rojas en ambos brazos y lágrimas corriendo por sus mejillas. No puedo más. Su hijo no es normal. Marcos suspiró profundamente. Era la misma frase que había escuchado de todas las anteriores. Desde que su esposa, Lorena, había muerto en ese trágico accidente automovilístico 8 meses atrás, Gabriel se había convertido en una criatura incontrolable que rechazaba violentamente a cualquiera que intentara cuidarlo, excepto a él. ¿Qué pasó esta vez, Ramona?, preguntó Marcos, aunque ya sabía la respuesta. Siempre era lo mismo. Intenté darle su biberón, y me mordió tan fuerte que me hizo sangrar. Luego empezó a lanzar todo lo que tenía a su alcance. Rompió su computadora cuando intenté calmarlo cantándole. Es como si supiera exactamente qué hacer para herir a la gente. Ramona recogió su bolso con manos temblorosas. He cuidado niños toda mi vida, señor Castellanos, pero nunca había visto algo igual. Ese niño tiene algo malo dentro. Marcos observó a su hijo, que ahora había dejado de llorar, y lo miraba con esos enormes ojos azules que había heredado de Lorena. Por un momento, el bebé parecía completamente normal, incluso angelical. Pero Marcos sabía que en cuanto él saliera de la habitación, Gabriel volvería a ser esa pequeña furia destructiva. «Le pagaré el doble por los inconvenientes», murmuró Marcos, firmando un cheque, «y me haré cargo de todos sus gastos médicos». Después de que Ramona se fue, Marcos se sentó frente a su hijo. La mansión de 3 pisos en las colinas de las Lomas parecía demasiado grande y silenciosa sin Lorena. Su negocio estaba sufriendo porque no podía concentrarse, siempre preocupado por qué destrucción estaría causando Gabriel en casa. Su cuñada, Silvia, entró al estudio sin anunciarse, como siempre hacía. A sus 38 años, era una mujer elegante, pero con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Desde la muerte de Lorena, se había mudado temporalmente a la mansión para ayudar con los gastos y la administración, aunque Marcos sospechaba que tenía otras motivaciones. «Otra niñera que renuncia», comentó Silvia, observando el desastre. «Marcos, esto no puede continuar. El niño necesita disciplina profesional. Conozco un internado en Austria que se especializa en casos difíciles». «Gabriel no va a ir a ningún internado», replicó Marcos firmemente. «Es mi hijo.
Un hijo que está arruinando tu vida y tu negocio, respondió Silvia. Mírate, Marcos. Tienes ojeras, has perdido peso, y tus inversiones están cayendo porque no logras concentrarte. Lorena no hubiera querido esto para ti. La mención de su esposa hizo que Marcos sintiera esa puñalada familiar en el pecho. Lorena había sido todo para él. Su amor, su mejor amiga, su socia, en todo. Su muerte había dejado un vacío que parecía imposible de llenar. «Necesito otra niñera», dijo Marcos, evitando la mirada de Silvia. «¿Tienes algún contacto nuevo?» «Ya no hay más, Marcos. He contactado a todas las agencias de élite de la ciudad. Ninguna quiere enviar más personal después de lo que le pasó a Ramona. Y francamente, no las culpo». En ese momento sonó el timbre. Silvia silbó. «¿Esperas a alguien?» «No». Marcos pudo ver a través de la ventana a una mujer joven parada en la entrada principal. Vestía ropa sencilla pero limpia, jeans, blusa blanca y tenis desgastados. Llevaba una mochila de lona y se veía nerviosa, pero determinada. «Debe ser alguien que se equivocó de casa», murmuró Silvia con desprecio. «Le diré a la servidumbre que la despache». Pero algo en la postura de la mujer llamó la atención de Marcos. Había determinación en sus ojos, pero también una dulzura maternal que reconoció instintivamente. «No», dijo, levantándose. «Yo iré». Cuando abrió la puerta, se encontró frente a una mujer de aproximadamente 28 años, con cabello castaño recogido en una cola de caballo y ojos color miel que irradiaban calidez. A pesar de su vestimenta humilde, poseía una dignidad natural que era imposible de ignorar. «Señor Castellanos», preguntó con voz suave pero clara. «Mi nombre es Natalia Soler. Vengo por el trabajo de empleada doméstica que se publicó en el periódico». Marcos la estudió por un momento. Él no había publicado ningún anuncio para empleada doméstica. Pero antes de que pudiera corregirla, Gabriel, que había estado en silencio, comenzó a hacer sonidos suaves desde su pequeño coche. No eran lloros de protesta, sino gruñidos curiosos. «Debe haber un malentendido», comenzó Marcos, pero Natalia ya había notado al bebé. «¡Oh, qué belleza!», exclamó, y para sorpresa de Marcos, se acercó al cochecito sin dudar. «Hola, pequeño príncipe». Marcos se tensó, esperando la habitual explosión de gritos y caos. Pero sucedió algo extraordinario. Gabriel sonrió, una sonrisa genuina, amplia, que Marcos no veía hacía meses. Natalia extendió un dedo hacia el bebé, quien inmediatamente lo agarró con sus manitas y comenzó a gorjear de felicidad. «Es asombroso», murmuró Marcos sin poder creer lo que veía. «Gabriel nunca reacciona así a los extraños». Natalia levantó la mirada hacia Marcos, y por un momento él se sintió hipnotizado por la calidez de su mirada. «Los bebés sienten las energías», explicó suavemente. «Él solo necesita sentirse seguro». Desde dentro de la casa, Silvia observaba la escena con una expresión que Marcos no pudo interpretar. Había algo en sus ojos que parecía peligroso. «Señorita Soler», dijo Marcos lentamente, «creo que necesitamos hablar». La paz de Natalia. 2 horas después, Marcos estaba en su estudio, observando algo que jamás pensó vería. Su hijo Gabriel, jugando tranquilamente mientras Natalia limpiaba los cristales rotos de su laptop, tarareando suavemente una canción de cuna. «No lo entiendo», murmuró Marcos a Silvia, que estaba junto a la ventana con los brazos cruzados. En 2 horas, ella ha logrado más de lo que 14 niñeras profesionales lograron en 12 meses. Silvia no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en Natalia, con una intensidad que incomodó a Marcos. «Señorita Soler», Marcos se acercó con cautela.
¿Podría explicarme cómo logra mantener a Gabriel tan tranquilo? Natalia levantó la mirada desde donde estaba arrodillada, recogiendo los papeles dispersos. Gabriel estaba sentado junto a ella, jugando con unos bloques de colores que había encontrado bajo el sofá. No hay secreto, señor Castellanos. Solo trato de entender lo que él necesita. Natalia acarició suavemente la cabeza de Gabriel. Los bebés son como espejos, reflejan lo que sienten a su alrededor. Si las personas que los cuidan están tensas, nerviosas o temerosas, ellos lo absorben. Pero las niñeras anteriores eran profesionales, insistió Marcos. Tenían experiencia. La experiencia no siempre es suficiente, replicó Natalia con una sonrisa triste. A veces, todo lo que un bebé necesita es amor genuino. Marcos sintió un extraño pulso en su pecho. Había algo en la forma en que Natalia hablaba, una sabiduría maternal que parecía ir más allá de sus años. ¿Tiene hijos, señorita Soler? La sonrisa de Natalia se desvaneció por un momento, y Marcos notó cómo sus manos se tensaron ligeramente sobre los papeles que organizaba. Tengo una hija de 4 años, respondió finalmente. Alma vive con mi madre mientras yo trabajo. ¿Y el padre de la niña? Preguntó Silvia de repente en un tono que Marcos encontró innecesariamente agresivo. Natalia se puso de pie lentamente, y Marcos pudo ver cómo ella levantaba una barrera a su alrededor. Eso es algo personal, señora. Por supuesto. Marcos se apresuró a intervenir, lanzándole una mirada de advertencia a Silvia. Disculpe la indiscreción. En ese momento, Gabriel comenzó a hacer ruidos de protesta. Natalia inmediatamente se agachó y lo tomó en sus brazos con una naturalidad que hizo que Marcos sintiera una mezcla de admiración y dolor. Lorena había tenido esa misma facilidad con su hijo. «Tiene hambre», anunció Natalia. «¿Dónde se prepara su comida?» «En la cocina», dudó Marcos. «Pero Gabriel no come para nadie más que para mí. Incluso conmigo es una lucha». Natalia sonrió con confianza. «Permítame intentar». La cocina de la mansión era un espacio moderno y amplio, con electrodomésticos de última generación que brillaban bajo las luces LED. Natalia se movió en ella como si la conociera de toda la vida, preparando el biberón de Gabriel mientras le hablaba suavemente al bebé. «¿Ves esto, pequeño príncipe? Vamos a hacer algo delicioso para ti». Marcos observó fascinado desde la entrada. Gabriel no solo no estaba llorando, sino que se veía completamente relajado en los brazos de Natalia, siguiendo cada uno de sus movimientos con curiosidad. «Esto es imposible», murmuró Silvia, que se había unido a él. «Ese bebé debe estar enfermo o algo así». Era la misma línea de pensamiento de Marcos, pero él sabía que Gabriel no estaba enfermo. Lo había llevado a los mejores pediatras de la ciudad tras los primeros incidentes con las niñeras. Todos habían llegado a la misma conclusión. Físicamente, el bebé estaba perfectamente sano. Natalia se sentó en una de las sillas de la cocina y comenzó a alimentar a Gabriel. El bebé bebió tranquilamente, sus manitas agarrando los dedos de ella. «¿Cómo lo hace?», preguntó Marcos, acercándose lentamente. «Le hablo», respondió Natalia. «Solo le explico lo que estoy haciendo. Los bebés entienden más de lo que pensamos». Mi esposa solía decir lo mismo», murmuró Marcos sin pensar. Inmediatamente se arrepintió de haber mencionado a Lorena. Pero Natalia no pareció incómoda. «Ella debe ser una mujer muy sabia». Lo era. Marcos sintió el nudo familiar en la garganta. Gabriel era completamente diferente cuando ella vivía. Después del accidente se puso así. Natalia levantó la mirada hacia él, y Marcos vio comprensión en sus ojos, no lástima. «Los bebés también sienten el dolor de los adultos», dijo suavemente, «especialmente el de sus padres». La simple verdad de esas palabras golpeó a Marcos como un puñetazo.
Se había concentrado tanto en encontrar la niñera perfecta, en solucionar el problema de Gabriel, que nunca había considerado que su propio dolor pudiera estar afectando a su hijo. «Señor Castellanos», Natalia continuó, meciendo ligeramente a Gabriel, quien ya había terminado su biberón y comenzaba a adormecerse. «No vine aquí por casualidad. Necesito este trabajo desesperadamente». Marcos se sentó frente a ella, intrigado por su honestidad directa. «¿Qué pasó con su trabajo anterior?» «Trabajaba limpiando oficinas por las noches, pero me despidieron la semana pasada». Natalia no apartó la mirada. «Mi hija necesita medicamentos para su asma y mi madre no puede trabajar porque la cuida. Somos solo nosotras tres». Silvia hizo un sonido de desprecio desde donde estaba parada. «Marcos, no puedes estar considerándolo en serio. ¿Qué experiencia tiene cuidando niños? Cuidé a mi hermano menor desde que tenía 10 años. Mi madre trabajaba dobles turnos», interrumpió Marcos, ignorando a Silvia. Natalia hizo una pausa, y Marcos notó cómo sus brazos se tensaron ligeramente alrededor de Gabriel. También tuve otro bebé antes que Alma. Murió a los 3 meses. Síndrome de muerte súbita del lactante». La voz de Natalia se quebró ligeramente. «Después de eso, juré que nunca volvería a cuidar bebés. Pero cuando vi a Gabriel...» No terminó la frase, pero Marcos entendió. Ella había reconocido algo en su hijo, una necesidad que resonaba con su propia pérdida. Gabriel ahora dormía profundamente en los brazos de Natalia, más relajado de lo que Marcos lo había visto en meses. La escena se veía tan natural, tan correcta, que sintió una extraña sensación de paz que no experimentaba desde la muerte de Lorena. «El trabajo es suyo», dijo de repente. «¡Marcos!». Silvia se acercó rápidamente. «¿No crees que deberías pensarlo más? No sabemos nada sobre ella. No ha presentado referencias. No sabemos si tiene antecedentes penales». «No necesito pensarlo más», respondió Marcos firmemente. «Señorita Soler, puede comenzar mañana». Las lágrimas llenaron los ojos de Natalia. «Señor Castellanos, no sabe lo que esto significa para mí y mi familia». «Creo que sí lo sé», respondió Marcos, observando el rostro pacífico de su hijo. Por primera vez en meses, sintió que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían mejorar. La semilla de la sospecha. Mientras Natalia se despedía y prometía regresar temprano la mañana siguiente, Marcos no notó la expresión de furia contenida en el rostro de Silvia, ni la forma en que sus puños se cerraron cuando vio a Gabriel despertar y llorar en cuanto Natalia salió de la casa. Silvia ya estaba planeando su siguiente movimiento. Una semana después, la mansión Castellanos había experimentado una transformación que Marcos jamás creyó posible. El llanto constante de Gabriel había sido reemplazado por risas infantiles y balbuceos alegres que resonaban por los pasillos marmolados. Natalia había establecido una rutina que funcionaba como magia. Cada mañana a las 6 llegaba puntualmente, vestida con la misma sencillez de siempre, pero ahora llevaba una bolsa llena de juguetes caseros que fabricaba por las noches. Sonajeros hechos con botellas de plástico y arroz, móviles de papel de colores que colgaba sobre la cuna de Gabriel, y pequeños libros de tela que había cosido a mano. «Buenos días, pequeño sol», susurraba Natalia cada mañana al entrar a la habitación del bebé. Gabriel inmediatamente extendía sus bracitos hacia ella con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Marcos observaba estas interacciones desde la puerta de su despacho, fascinado por la transformación de su hijo. Gabriel no solo había dejado de ser agresivo, sino que ahora parecía un niño completamente diferente. Curioso, juguetón y sorprendentemente comunicativo para su edad.
Pero no todo era armonioso en la mansión. Silvia había comenzado a mostrar una hostilidad cada vez más evidente hacia Natalia. Sus comentarios sarcásticos y miradas despectivas se habían vuelto constantes. «Oh, Beatrice». «Es extraño cómo apareció de la nada justo cuando más la necesitábamos», comentó Silvia durante el desayuno, mientras Natalia preparaba el puré de frutas de Gabriel en la cocina. ¿No te parece demasiado conveniente, Marcos? Las personas desesperadas por dinero pueden ser muy creativas con la verdad. Marcos finalmente la miró, notando la forma calculada en que Silvia había formulado su comentario. ¿Qué estás insinuando exactamente? Solo digo que una mujer joven y atractiva, trabajando en la casa de un millonario viudo. Silvia se encogió de hombros con falsa inocencia. Es un patrón muy conocido, Marcos, especialmente cuando involucra niños. Las palabras de Silvia plantaron una semilla de duda en la mente de Marcos, aunque trató de ignorarla. Durante las siguientes horas, se encontró observando las interacciones entre Natalia y Gabriel con nuevos ojos, buscando señales de manipulación o motivos ocultos. Pero lo que vio lo tranquilizó. El cariño de Natalia hacia su hijo era genuino y espontáneo. No había actuación en la forma en que sus ojos se iluminaban cuando Gabriel lograba algo nuevo, o en cómo su voz se suavizaba automáticamente cuando el bebé se ponía inquieto. Esa tarde, mientras Natalia daba un paseo con Gabriel por el jardín de la mansión, Marcos decidió abordarla directamente. «Natalia, ¿puedo hablar contigo un momento?» Ella se detuvo junto a la fuente central del jardín, donde Gabriel estaba fascinado observando cómo el agua caía en cascadas de mármol. «Por supuesto, señor Castellanos». Marcos se sentó en uno de los bancos de hierro forjado, indicándole que hiciera lo mismo. Durante un momento, ambos observaron en silencio cómo Gabriel intentaba alcanzar las gotas de agua con sus pequeñas manos. «Quiero ofrecerte un aumento», dijo Marcos finalmente, «y hacerte oficialmente la niñera de Gabriel. Pero necesito que seas completamente honesta conmigo sobre tu pasado». Natalia se tensó ligeramente, pero mantuvo el contacto visual. «¿Qué quieres saber?» «Todo. Sobre el padre de tu hija. Sobre tu bebé que murió. Sobre por qué realmente necesitas este trabajo tan desesperadamente». Natalia guardó silencio durante un largo momento, meciendo suavemente el cochecito de Gabriel con una mano. «Mi primer hijo se llamaba Felipe», comenzó finalmente. «Su padre era mi novio de la universidad. Cuando me quedé embarazada, él desapareció. Nunca volvió a contactarme». Marcos sintió una familiar punzada de dolor al escuchar el nombre Felipe. Lorena había querido llamar así a Gabriel si hubiera sido niño. «Tuve a Felipe sola. Trabajaba de noche en una fábrica textil para poder cuidarlo durante el día. Estaba agotada constantemente, pero era feliz». La voz de Natalia se quebró ligeramente. «Una mañana desperté y él ya no respiraba. Los médicos dijeron que no había nada que pudiera haber hecho, pero me culpé durante años. Y Alma. 3 años después conocí a Carlos. Era diferente, o al menos eso pensé. Me quedé embarazada de Alma y él prometió que nos casaríamos». Natalia rió amargamente. «Resultó estar casado con otra mujer. Cuando lo confronté, se volvió violento». Marcos sintió una oleada de protectividad hacia esta mujer que había sufrido tanto. «Me lastimó una vez, pero fue suficiente. Tomé a Alma recién nacida y huí con mi madre a la capital. Hemos estado viviendo en un cuarto rentado desde entonces». Natalia lo miró directamente. «No tengo educación formal, señor Castellanos. No tengo referencias impresionantes ni experiencia en casas como esta. Solo tengo la experiencia de ser madre, de perder a un hijo y de saber lo preciosos que son. ¿Por qué me cuentas todo esto? Porque usted merece la verdad. Y porque Gabriel
merece que las personas que lo cuidan sean auténticas con él. Además, los secretos siempre salen a la luz, eventualmente. Marcos tomó una decisión que cambiaría todo. Te triplicaré el salario y quiero que traigas a Alma a vivir aquí. Hay habitaciones suficientes y ella podría ir a una buena escuela privada. Natalia se quedó sin palabras, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Señor Castellanos, yo no puedo aceptar tanto. Puedes y lo harás. Gabriel te necesita y claramente tú necesitas estabilidad. Marcos se puso de pie. Además, algo me dice que mi hija se beneficiaría teniendo una hermana mayor alrededor. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no se te olvide suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos 2 videos todos los días. Y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Lo que ninguno de ellos notó fue la figura de Silvia, observándolos desde la ventana del segundo piso. Su rostro contorsionado por la furia. Sus manos temblaban mientras marcaba un número en su teléfono celular. Hola, es Silvia, dijo cuando contestaron. Necesito que investigues a alguien. Se llama Natalia Soler y podría estar estafando a mi cuñado. Quiero todo. Antecedentes penales, deudas, historial médico, todo lo que puedas encontrar. Sí, estoy dispuesta a pagar extra por rapidez. Y si encuentras algo jugoso... Silvia sonrió fríamente. Habrá un bono considerable. Mientras colgaba el teléfono, Silvia observó cómo Marcos y Natalia regresaban a la casa riendo por algo que Gabriel había hecho. La escena se veía demasiado familiar, demasiado parecida a una familia real. Y eso era algo que Silvia no podía permitir. No cuando había trabajado tan duro para posicionarse como la única heredera de la fortuna Castellanos, después de la conveniente muerte de Lorena. La revelación de Silvia. 3 días después, Marcos se despertó con una extraña sensación de inquietud. La noche anterior había soñado con Lorena, pero esta vez el sueño había sido diferente. En lugar de los recuerdos felices que usualmente lo visitaban, había visto a su esposa gritándole algo que no podía entender, señalando desesperadamente hacia algo fuera de su vista. Bajó a desayunar más temprano de lo usual y encontró a Silvia en la cocina, hablando por teléfono en voz baja. Cuando lo vio, colgó rápidamente. Buenos días, Marcos. Espero no haberte despertado. No me despertaste. Marcos se sirvió café. ¿Con quién hablabas tan temprano? Con mi abogado. Asuntos del testamento de Lorena. Hay algunos documentos que necesitan tu firma. Silvia evitó su mirada. Antes de que Marcos pudiera responder, escucharon las risas de Gabriel provenientes del jardín trasero. A través de la ventana panorámica podían ver a Natalia corriendo descalza por el césped mientras perseguía al bebé, quien gateaba a una velocidad sorprendente para su edad. Parece que llegó temprano hoy, comentó Marcos, sin poder evitar sonreír al ver la alegría pura en el rostro de su hijo. Sí, he notado que está aquí cada vez más horas, respondió Silvia, con un tono que Marcos no pudo identificar completamente. De hecho, quería hablar contigo sobre eso. Marcos se volvió hacia ella, notando la expresión seria en su rostro. ¿Qué pasa? Silvia abrió una carpeta manila que había estado escondida detrás de su taza de café. Contraté una investigación privada sobre Natalia. ¿Hiciste qué? La voz de Marcos se elevó peligrosamente. Silvia, no tenías derecho. Tenía la obligación, interrumpió ella firmemente. Alguien tiene que proteger a esta familia, especialmente a Gabriel, y lo que descubrí... Extendió varios documentos hacia él. Marcos, esta mujer no es quien dice ser. Con manos temblorosas, Marcos tomó los papeles.
El primer documento era un informe policial de hace 2 años, con una foto de Natalia, que la mostraba considerablemente más joven y demacrada. Natalia Soler, arrestada por robo en tienda departamental, leyó Marcos en voz alta, sintiendo cómo su estómago se hundía. Liberada bajo fianza pagada por Carlos Jiménez. «¡Sigue leyendo!», instó Silvia con una satisfacción mal disimulada en su voz. Marcos pasó al siguiente documento. Era un reporte médico del Hospital General. Alma Soler, 4 años, admitida por desnutrición severa y negligencia parental. Marcos levantó la vista bruscamente. «Esto no puede ser cierto». «Hay más», dijo Silvia señalando otra página. «Mira la fecha de ese reporte médico». Marcos revisó la fecha y sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. El reporte era de hace apenas 6 meses, justo cuando Natalia había comenzado a buscar trabajo. Y esto, Silvia extrajo un último documento, es lo más preocupante de todo. Era una orden de restricción. Carlos Jiménez había solicitado que se le prohibiera a Natalia acercarse a él o contactarlo. La demandada ha demostrado comportamiento obsesivo y potencialmente peligroso, incluyendo amenazas de violencia si el demandante no proporciona apoyo financiero para su hija, leyó Marcos. En ese momento, Gabriel comenzó a llorar desde el jardín. Era un llanto diferente al que Marcos había escuchado en las últimas semanas, más agudo y desesperado. Ambos corrieron hacia la ventana y vieron a Natalia intentando calmar al bebé. Pero por primera vez desde que había comenzado a trabajar para ellos, Gabriel la rechazaba, arqueando su espalda y extendiendo los brazos como si quisiera alejarse de ella. «¿Ves?», susurró Silvia. «Incluso él siente que algo está mal». Marcos salió corriendo hacia el jardín, con Silvia siguiéndolo de cerca. Cuando llegaron, encontraron a Natalia con lágrimas en los ojos, sosteniendo a Gabriel, quien no dejaba de llorar. «No sé qué pasó», dijo Natalia desesperadamente. «Estábamos jugando normalmente y de repente comenzó a llorar y no se calma». «Dame a mi hijo», dijo Marcos, con una voz que no reconoció como suya. Natalia lo miró confundida por su tono, pero le entregó a Gabriel inmediatamente. El bebé se calmó un poco en los brazos de su padre, pero seguía sollozando. «Señor Castellanos, ¿hice algo malo?». Marcos la estudió buscando señales de engaño en su rostro, pero lo único que vio fue genuina preocupación y confusión. «Necesitamos hablar ahora». De vuelta en la casa, Marcos extendió los documentos sobre la mesa del comedor. Natalia los leyó en silencio, y Marcos observó cómo su rostro palideció progresivamente. «¿Puedes explicar esto?», preguntó, manteniendo su voz neutral con gran esfuerzo. Natalia se sentó lentamente, como si las piernas no pudieran sostenerla más. «La acusación de robo», comenzó con voz temblorosa. «Alma necesitaba medicamentos para su asma. Yo no tenía dinero, y la farmacia se negaba a darme crédito. Tomé un inhalador sin pagar. Fue estúpido y desesperado, pero mi hija no podía respirar». Y el reporte médico sobre desnutrición. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Natalia. «Perdí mi trabajo en la fábrica porque falté demasiados días cuidando a Alma cuando estaba enferma. Durante 2 meses no tuvimos ingresos regulares. Yo le daba toda la comida a ella y apenas comía». «¿Y Carlos Jiménez?», preguntó Silvia con dureza. «La orden de restricción». Natalia cerró los ojos como si el recuerdo fuera físicamente doloroso. «Carlos es el padre de Alma. Cuando descubrí que estaba casado, lo confronté. Él se volvió violento». Se levantó la manga de su blusa, revelando pequeñas cicatrices en su antebrazo. «Después de eso, desapareció completamente, pero Alma seguía enfermándose y los tratamientos eran caros». «Continúa», dijo Marcos,
aunque su voz había perdido parte de su dureza anterior. Lo busqué. Le rogué que al menos ayudara con los gastos médicos de su hija. Él interpretó mis súplicas como acoso. Natalia se secó las lágrimas con el dorso de la mano. La orden de restricción era su forma de asegurarse de que nunca podría pedirle ayuda de nuevo. Marcos se quedó en silencio, procesando la información. La historia de Natalia sonaba plausible, incluso comprensible, desde la perspectiva de una madre desesperada. Pero los documentos eran reales, y las fechas coincidían demasiado convenientemente. Punto de inflexión y sospecha. En ese momento, Gabriel, que había estado observando toda la interacción, se estiró decisivamente hacia Natalia. Marcos, aún procesando la información, permitió que ella lo tomara. Inmediatamente, el bebé se acurrucó contra el pecho de Natalia, emitiendo pequeños suspiros de satisfacción. La transformación fue instantánea y evidente para todos los presentes. Gabriel, que había estado inconsolable por días, estaba ahora completamente relajado y feliz. Aquí está nuestra pregunta interactiva. Marcos tiene documentos comprometedores, pero el bebé solo se calma en los brazos de Natalia. ¿Debe confiar en la evidencia legal o en la conexión instintiva de su hijo? ¿Crees que Silvia está manipulando la situación? Comenta tu predicción. ¿Documentos o instinto? Si te estás preguntando cómo sigue esta batalla legal y emocional, no te olvides de darle like y compartir este video para que podamos llegar a más personas. La traición expuesta. Marcos, dijo Silvia, aprovechando la debilidad de su hermano. El amor de ese niño es volátil. Los documentos son prueba irrefutable de que es una mujer peligrosa. Necesitas despedirla antes de que te demande y se quede con tu dinero. No es volátil, replicó Marcos, notando cómo Gabriel se había quedado dormido en el regazo de Natalia. Ella es la única que lo calma, pero Silvia tiene razón en algo, le dijo a Natalia. La evidencia es demasiado fuerte, no puedo ignorarla. Debes irte. Te daré un fondo para que puedas comenzar de nuevo y pagar la escuela de Alma, pero no puedes seguir trabajando aquí. Natalia no protestó, solo asintió con una tristeza profunda. Entiendo, señor Castellanos. Gracias por la oportunidad que me dio. Esa noche, Natalia preparó su salida. La señora Elvira, la amable ama de llaves, notó la tristeza de Natalia y la forma en que Silvia sonreía de oreja a oreja. Elvira, que había trabajado para los Castellanos durante 30 años, sabía que Silvia era la mala hierba de la familia. Señorita Natalia, le susurró Elvira en la cocina. No se vaya sin luchar. Silvia siempre ha sido ambiciosa. Yo la vi cuando murió la señora Lorena. Silvia no derramó ni una lágrima. El testamento de Lorena estaba a punto de ser actualizado, dejándole todo a Marcos y a Gabriel, pero murió antes de poder firmar. No puedo quedarme, Elvira. Marcos tiene pruebas de que soy una criminal. ¿Pruebas falsas?, preguntó Elvira. Silvia es una ladrona. La vi robando joyas de la señora Lorena hace años. Y hay más. Ella no tiene abogado. Solo tiene un investigador. Ten cuidado, niña. Me voy a casa a rezar por ti. Natalia se fue a la cama con Gabriel a su lado, durmiendo en la habitación de huéspedes que compartía con Alma. A la 1 de la madrugada, un ruido suave la despertó. Venía del despacho de Marcos. Silvia se deslizó hacia la caja fuerte detrás de un cuadro, susurrando. Vamos, Marcos. Escribe un cheque que me dé tiempo para irme del país. Quieta, Silvia. La voz de Marcos resonó en la oscuridad. Él había fingido dormir, siguiendo el consejo de Elvira. Silvia se giró, asustada. Marcos, ¿qué haces despierto? Sabía que harías esto. Siempre has querido todo. Nunca amaste a mi esposa, ¿verdad? La mataste, Silvia.
Silvia se derrumbó. No, yo no la maté. Solo le quité los frenos al coche para que no pudiera llegar a la firma de ese testamento ridículo. Ella era una estúpida. Quería dar la mitad de la fortuna a la caridad. Marcos sintió que el mundo se le venía encima. Su cuñada, la persona que había estado en su casa, había intentado matarlo. Y ahora tú te vas a ir al infierno por lo que le hiciste a Lorena. Pero yo voy a proteger a Gabriel de ti y de la ladrona de la niñera. Silvia sacó un pequeño revólver de su bolso. Voy a matar a esa niña y luego diré que ella fue la que atacó a Gabriel. Y tú, Marcos, te vas a quedar solo. Te voy a arruinar. Marcos corrió hacia ella, pero Silvia disparó. La bala rozó su hombro, pero él logró golpearle la mano y el arma cayó. En la habitación de Gabriel, Natalia se despertó con el sonido del disparo. Instintivamente, tomó a Alma y a Gabriel y se escondió en el armario, usando su cuerpo como escudo. «Mamá, ¿qué pasa?», gritó Alma. «Shh, mi amor, es Silvia. Todo va a estar bien». Marcos y Silvia se revolcaron en el suelo, luchando por el arma. Marcos gritó con todas sus fuerzas: «¡Policía! ¡Está aquí!». Justo en ese momento, las luces se encendieron. «¡Policía! ¡Arriba las manos!». 3 oficiales entraron en la habitación. Elvira, la ama de llaves, había escuchado todo. Llamó a la policía y alertó a las autoridades de que Silvia era peligrosa. Silvia fue esposada, gritando: «¡Ustedes no entienden! ¡Ella es una estafadora! ¡Ella lo mató!». Marcos, herido pero vivo, se arrastró hacia el armario. «Natalia, somos libres». Natalia salió del armario con los niños ilesos. Al ver la sangre en el hombro de Marcos, se acercó a él. «Mi Dios, estás herido». «Estoy bien. Lo más importante es que tú y los niños están a salvo». Un nuevo amanecer. 6 semanas después, Marcos estaba de pie frente a las ventanas del Hospital San José, viendo a Natalia jugar con Gabriel y Alma en el jardín de rehabilitación. Su brazo izquierdo estaba todavía en cabestrillo, pero los médicos habían confirmado que recuperaría la movilidad por completo. La investigación policial había revelado la extensión completa de los crímenes de Silvia. Además del asesinato de Lorena, había desviado más de 3 millones de pesos de las cuentas familiares e intentado asesinar a Marcos. Silvia Castellanos fue declarada culpable de asesinato, en primer grado, intento de asesinato, fraude financiero y conspiración. Y fue sentenciada a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Esa noche, Marcos y Natalia se sentaron en el patio trasero de la mansión. Gabriel dormía plácidamente en su cochecito. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Marcos. «Me iré. Buscaré un lugar para mí y para Alma. Gracias por todo». «¿Te irás?». Marcos tomó su mano con la suya sana. «Natalia, me enamoré de ti. ¿Y tú? ¿Qué sientes por mí?». Natalia se volvió para mirarlo completamente. «Siento que eres el mejor hombre que he conocido, que a pesar de todo tu dolor y pérdida, sigues siendo amable y generoso. Y me siento que me he enamorado de ti de una manera que nunca creí posible. Yo también me he enamorado de ti, no solo porque eres perfecta con Gabriel, sino porque eres fuerte, honesta y resiliente. Porque tu risa hace que esta casa se sienta como un hogar de nuevo». Él se inclinó hacia ella, y sus labios se encontraron en un tierno beso que prometía sanación, esperanza y nuevos comienzos. El amor verdadero no conoce de clases. 2 años después, la mansión Castellanos estaba repleta de actividad la mañana de un sábado de primavera. El jardín había sido transformado, preparado para la ceremonia de boda más íntima y hermosa que los vecinos del exclusivo barrio recordaran. Natalia estaba en la sala principal, luciendo radiante. Alma, ahora de 6 años y vestida como una pequeña princesa,
ayudaba a su madre con los últimos toques del velo. ¿Aceptas a Gabriel Castellanos como tu hijo adoptivo?, preguntó el juez. Lo acepto, respondió Natalia con lágrimas de alegría. ¿Y tú, Marcos, aceptas que Natalia se convierta en la madre legal de Gabriel? Lo acepto completamente. Entonces, los declaro familia oficial. El beso que compartieron fue suave, pero lleno de promesas. Alma y Gabriel corrieron hacia ellos, creando un abrazo familiar que selló no solo su matrimonio, sino también la formación oficial de su nueva familia. Epílogo. En los años que siguieron, cuando la gente preguntaba sobre la historia de amor de los Castellanos, siempre dirían que fue el bebé quien eligió a su propia madre. Y en cierto modo, tenían razón, porque el amor verdadero, especialmente cuando involucra a niños, siempre encuentra su camino hacia donde pertenece. Marcos ya no era el millonario solitario, y Natalia no era la empleada desesperada. Eran una familia completa, y el llanto de un bebé fue la clave que reveló la traición, y a su vez, les dio la vida que merecían. CTAs finales. ¿Qué te pareció la verdadera revelación sobre Silvia y el destino de Gabriel? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Si el amor puede nacer en medio del caos, suscríbete a nuestro canal para más historias de esperanza. Y no olvides compartir este video.